Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al video que acompaña a la clase número 5, ¿sí? Es la última clase de esta segunda unidad, en donde estuvimos trabajando en las infancias, hasta aproximadamente los 2 años de vida. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que es el video de hoy. Eh, Primero planteando, ¿no?, que las dos clases previas que tuvimos de esta unidad, estuvimos poniendo mucho el énfasis en lo que es el desarrollo cognitivo, ¿sí?, de el niño, de la niña, a partir de los planteos de Piaget, ¿sí? Si bien después vimos un poco algunas teorías posteriores, ¿sí?, que pueden haber reafirmado, que pueden haber contradecido lo que planteaba Piaget. Lo que quedó un poco por fuera y que vamos a pretender trabajar en el video de hoy es lo que es el mundo de la comunicación y el desarrollo socioafectivo del niño o de la niña, ¿sí? Bueno, entonces el primer apartado que van a tener en la clase, sí, es comunicación y conciencia. Tiene que ver más que nada con la relación, sobre todo la relación temporal, que va a haber entre los inicios de la comunicación y el acceso a las representaciones, ¿sí? Como saben y como ya vimos en la clase pasada y como está en la bibliografía, la comunicación y la representación son dos capacidades que están íntimamente relacionadas en el ser humano, y es por eso que las trabajamos juntos y que por ahí el objetivo es ver, bueno, si viene alguna antes que la otra o si nacen las dos al mismo momento, ¿sí? Va un poco por ahí este primer apartado. Lo primero que tenemos para decir entonces es que para Piaget, como ya hemos visto en la clase previa, en la anterior, el desarrollo cognitivo es previo, o sea, es un requisito previo para el acceso a la representación y a la comunicación. Recuerden que para Piaget la representación aparece aproximadamente en el subestadio 6, ¿sí?, del periodo sensoriomotor. Es el subestadio que va de los 18 a los 24 meses, ¿ok? Entonces, este desarrollo cognitivo, ¿sí?, pensemos hasta los 18 meses, por ejemplo, por poner el mínimo, ¿no?, para Piaget, es previo al acceso a la representación y al lenguaje. Muy bien, sin embargo, hay otras corrientes teóricas que plantean la cuestión de otra manera, ¿no? En línea con esto, sí, la corriente sociogenética, sí, que tiene que ver con los desarrollos de Vygotsky, sí, sociogenética, sociohistórica, sostiene que desde los inicios, sí, desde que el bebé viene al mundo, sí, ese niño, esa niña está implicado, ¿sí?, en rutinas sociales con sus cuidadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir rutinas sociales? Que bueno, cuando el bebé viene al mundo, ¿sí?, y por ejemplo se va a su casa, ¿no? En la casa de ese bebé pasan otras cosas, ¿sí? No sé, puede haber un padre que tenga que trabajar, puede haber un hermano, ¿sí?, más grande que vaya a la escuela o que vaya al jardín, o lo que sea, y hay toda una dinámica social y familiar que se pone a jugar dentro de esa casa. Pero además, quienes componen a esa familia, ¿sí?, están afectados por toda una cultura que rodea, ¿sí?, a esa familia y a ese bebé en particular. Entonces, la teoría sociogenética dice que desde los inicios, ¿sí?, los bebés están inmersos en esas rutinas sociales, ¿sí? Entonces, lo que van a decir estas teorías es que la actividad, recuerden, ¿no?, esta exploración que decíamos que hace el bebé del mundo, se va a dar siempre en contextos socialmente organizados, ¿sí? Es decir, podríamos pensar que la teoría piagetiana piensa un poco en el bebé como dejando un poco de lado, y creo que lo habíamos hablado en alguna de las clases previas, dejando un poco de lado lo que es el vínculo de ese recién nacido, ese bebé, con el entorno, con las otras personas, ¿sí? Bueno, esta vertiente de teoría, así más sociogenética, más desde de lo social, van a decir que eso es imposible, ¿sí? Que las prácticas del bebé, de exploración del mundo, por ejemplo, de accionar sobre los objetos y demás, se van a dar siempre en contextos sociales, ¿sí? El bebé desde que nace está inmerso en un contexto social.
Ahora bien, esta posición, ¿sí? Lo que va a venir a conmover o a poner en cuestión es la primacía, desde la teoría de Piaget, de, ¿qué sería, no? Como esta primacía de lo cognitivo, ¿sí? Este prerequisito del desarrollo cognitivo para poder acceder al mundo de las representaciones y por lo tanto a la comunicación, ¿sí? De hecho, lo que van a decir, ¿sí? Que el desarrollo tanto cognitivo como lingüístico, y piensen lingüístico en relación a la comunicación, ¿sí? El desarrollo cognitivo y lingüístico, si bien tienen sus procesos que son diferenciados en un caso y en el otro, ¿sí? Conforman una unidad, ¿sí? Integral. Es decir, que tanto el desarrollo lingüístico, el desarrollo comunicativo, como el desarrollo cognitivo, ¿sí? Van a estar determinados el uno por el otro, ¿sí? El desarrollo cognitivo va a determinar el desarrollo comunicacional y el desarrollo comunicacional o lingüístico va a determinar a su vez el desarrollo cognitivo, ¿sí? Esa es un poco la idea central de este planteo. Ahora bien, a partir de esta teoría, ¿sí? También lo que se dice es que el bebé viene al mundo, ¿sí? Con sería como una capacidad de adaptación, ¿sí? Para insertarse en las rutinas de intercambio. ¿Qué son las rutinas de intercambio? Todo aquello que tenga que ver con un otro, ¿sí? Piensen que en la alimentación, por ejemplo, hay un intercambio. Por ahí no es verbal, ¿sí? Pero hay un intercambio de miradas, ¿sí? Hay un intercambio de gestos. Digamos que cualquier actividad que el bebé realice que tenga que ver con un otro, ¿sí? Va a ser una actividad de un intercambio de orden social, ¿sí? Y comunicacional, por lo tanto. Ahora bien, el foco entonces, ¿sí? Partiendo de esta base y entendiendo, ¿sí? Que el bebé viene con esta capacidad de adaptarse, sí, que es innata, esta capacidad de adaptarse a las rutinas, de insertarse en las rutinas de comunicación con sus cuidadores, con sus padres, vamos a decir, el foco, ¿sí? Empezó a ponerse, sobre todo en los últimos años, en la actividad del adulto, es decir, cómo el adulto modifica sus conductas para adaptarse él, el adulto, ¿sí? A las necesidades y a las formas que tienen los bebés, ¿sí? Es decir, el adulto va a tener que adaptar su conducta, obviamente, ¿sí? Porque tiene un acceso a una variedad de herramientas mucho más amplias que la de los bebés, ¿sí? Entonces va a tener que adaptar su conducta a las conductas posibles para el bebé, ¿sí? Para generar algún tipo de intercambio posible. Entonces, a partir de esta adaptación de la conducta de los adultos para con los bebés, ¿sí? Es que se va a poder hablar de rutinas, ¿sí? Y de comunicaciones, de intercambios, ¿ok? Entonces, partiendo de la base de que el bebé tiene una capacidad innata para insertarse, ¿sí? En estas rutinas de intercambio, lo que se empieza a analizar es cómo los adultos modifican su conducta para generar algún tipo de intercambio posible y fructífero, ¿sí? Con el bebé, ¿ok? Bueno, pasamos entonces a lo que son las estrategias, ¿no? que despliegan los adultos. Esto lo vamos a retomar un poquito más adelante con el concepto de andamiaje, ¿sí? Pero lo que podemos decir es que los adultos ponen a jugar un montón de estrategias y habilidades para generar una sincronía, es decir, estar en el mismo, en la misma sintonía, ¿sí? Que el bebé. Se generan entonces juegos que tienen que ver sobre todo con el toma y dame, ¿sí? Yo tengo un objeto, te lo paso a vos, vos lo recibís y después me lo pasás vos a mí, ¿sí? Ese es el juego del toma y dame. El niño entonces, a partir de esta propuesta del adulto y esta conducta que el adulto modifica para poder relacionarse con el niño, decíamos, va a poder empezar a adecuar su propia conducta, ahora estamos hablando de la conducta del bebé, ¿sí? A las conductas que le propongan los cuidadores, es decir, a las formas de jugar, por ejemplo,
que le proponga al adulto que es su cuidador, ¿sí? Su papá, por ejemplo, o su mamá. ¿Cuál es la importancia, ¿sí?, de estos primeros intercambios, de estos primeros juegos? Eh, Podemos decir, ¿sí?, siguiendo la bibliografía, que son la primera manera, ¿sí?, las maneras incipientes, podemos decir, mediante las cuales el niño va a ir familiarizándose, ¿sí?, con las normas sociales. ¿Qué son las normas sociales? Siempre hablando de lo que tiene que ver con la comunicación. Tienen que ver, por ejemplo, con los turnos, ¿sí? En este momento yo tengo la pelota o el objeto, entonces al momento siguiente te lo paso a vos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un diálogo. No estamos todos hablando al mismo tiempo, en el mejor de los casos, ¿no? Habla una persona, la otra escucha, y luego cambian, ¿no?, de lugar, y el que habla es el que antes estaba escuchando, ¿sí? La toma de turnos al momento de hablar, por ejemplo. Bueno, podemos decir que estos primeros juegos que organiza, que controla el adulto para interactuar con el bebé, ¿sí?, son una introducción, digamos, para el bebé y un escenario controlado mediante el cual él va a poder ir construyendo, ¿sí?, ir adecuando algunas de sus conductas a lo que posteriormente va a ser el intercambio social, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave de estas actividades, de estos juegos? Que es el adulto el que controla, ¿sí?, el entorno, el que arma la actividad y el que la hace estable y predecible. ¿Qué quiere decir que la hace estable y predecible? Que el bebé va a poder tener la confianza, ¿sí?, la certeza de que una y otra vez, pensemos como las reacciones circulares, ¿sí?, el juego va a ser el mismo, ¿sí?, porque el adulto va a poner de sí para que el juego sea siempre el mismo, ¿sí? Entonces, en ese escenario, en ese entorno controlado, es que el niño va a poder ir ejercitando sus esquemas, ¿sí?, y va a poder empezar a negociar, como dice la bibliografía, los procesos comunicativos, es decir, esto, ¿no? Cuando le toca actuar, cuando le toca esperar, cuando puede dirigirle una mirada al otro, cuando, no sé, por ejemplo, tiene que arrimar sus brazos para recibir el objeto, cuando tiene que esperar simplemente, ¿sí? Ahora bien, esos escenarios, ¿sí?, esas actividades van a estar cargadas, ¿sí?, de un montón de componentes comunicacionales. Gestos de los rostros, ¿sí? El niño puede sonreír, ¿sí? El adulto a la vez respondiendo, ¿no?, a ese interés del niño, también probablemente le sonría, le haga alguna voz, ¿sí?, que al niño le guste. Entonces ya va a empezar a ver algún tipo de intercambio comunicativo y verbal incluso, ¿sí? Aunque todavía no podemos hablar de que esté dominado lo que sería el lenguaje, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora posteriormente pasaremos a lo que es la intención comunicativa, que vamos a ver que está muy relacionado, ¿sí?, con esto que veníamos hablando. Bueno, muy bien, intención comunicativa. ¿Por qué trabajamos esto? Bueno, porque la intencionalidad, ¿sí?, es central para comprender lo que son estas primeras interacciones, ¿sí?, de las que veníamos hablando. La cuestión de la intencionalidad también, ¿sí?, ha sido objeto de estudio de diversos autores y encontramos nuevamente en la bibliografía, ¿sí?, una diferencia entre los planteos de Piaget y en este caso los planteos de Brunner, ¿sí? Piaget va a sostener que para coordinar, o sea, para hablar de intencionalidad, ¿sí?, el bebé va a tener que poder coordinar secuencias de conducta, ¿sí?, dirigidas a metas. Es decir, como están pensando, ¿no?, el bebé tiene una meta, entonces coordina las conductas o los esquemas para llegar a esa meta. No sé, agarrar una pelotita que está a la que tiene que ir a buscar, no sé, lo que sea, ¿no? Brunner, por su parte, sostiene que intencionalidad ya puede hablarse desde el primer tiempo de vida, ¿sí? Lo que todavía falta es la coordinación justamente necesaria, la maduración necesaria para coordinar esos esquemas, ¿sí? Para, teniendo una meta, poder hacer lo que sea necesario para llegar a esa meta, ¿sí? Ahora bien, otra cuestión fundamental, ¿sí?, que tiene que ver con esta idea de la intencionalidad,
tiene que ver con, nuevamente, el papel de los adultos, ¿no? Bueno, lo que vamos a plantear entonces es que los adultos otorgan significado, ¿sí?, a todas las actividades del bebé. Es decir, desde que el bebé nace, ¿sí?, el adulto le va a otorgar un significado a lo que hace. Por ejemplo, piensen en la madre o el padre que escucha al bebé llorar y dice, está llorando porque tiene hambre, ¿no? Ese llanto, ¿sí?, que desde el bebé podemos pensar que no tiene un sentido todavía, un significado, más allá del malestar, ¿sí?, el malestar que pueda estar sintiendo, es nombrado, ¿sí?, es llenado de significado por parte de los padres, los cuidadores, ¿sí? Entonces, son estos cuidadores, estas figuras, ¿sí?, de apego, como vamos a ver más adelante, quienes otorgan significado, empiezan a nombrar a esto, ¿no?, a darle una entidad y un sentido, ¿sí?, a las conductas del niño o de la niña, ¿sí? Entonces, podemos pensar que, sobre todo en el inicio, es el adulto el que aporta los significados y que después es el bebé el que va a ir interiorizando esos significados propuestos por el adulto y los va a empezar a hacer propios, ¿sí? Principalmente por una cuestión de llegar a alguna finalidad, ¿sí? Es decir, va a utilizar, digamos, estos significados que les propone el adulto para desenvolverse en el medio social, ¿sí? El medio, que en este momento el medio social es el medio intrafamiliar, ¿sí?, con sus cuidadores. Bueno, saldado entonces un poco esto que tiene que ver con la intención comunicativa, perdonen que justo está mi gato acá, parece un poco insistente. Vamos a pasar a lo que es atención y acción conjunta. Esto tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿sí?, estas situaciones que propone y que sostiene el adulto en las que el bebé en un entorno cuidado, ¿sí?, va a poder empezar a experimentar y poder ir modificando sus acciones, ¿sí? Lo que vamos a plantear entonces es que estas situaciones de intercambio, ¿sí?, se van a llamar formatos, ¿sí?, son situaciones controladas, ¿sí?, y que tienen que ver con una especie de práctica que va teniendo el niño para lo que es el posterior intercambio, ¿sí?, con el mundo social. Ya lo habíamos comentado hace un ratito. El adulto entonces tiene este rol de facilitador, ¿sí?, de adaptar sus conductas a lo que el niño puede hacer en ese momento. Perdonen. Y entonces va a adquirir un rol de lo que llamamos andamiaje, ¿sí? El concepto de andamiaje es bastante gráfico, ¿sí? De hecho tienen el ejemplo ahí en la clase escrita. Tiene que ver con este rol, ¿sí?, de facilitador, este rol de aportar los significados, ¿sí?, de facilitar las situaciones, de encargarse por parte del adulto de que la situación sea siempre la misma para que el bebé pueda ir experimentando con seguridad. Muy bien. Entonces, podemos decir que el rol del adulto es el de crear, controlar y dirigir estas situaciones que van a ser siempre las mismas, ¿sí? Siempre las mismas, ¿por qué? Por eso que decíamos, para que el bebé se sienta seguro y pueda ir probando, ¿sí?, ir probando nuevas formas de interactuar. Muy bien, entonces, a partir de esta repetición, ¿sí?, de este juego que se repite una y otra vez, el bebé va a ir detectando, ¿sí?, los momentos, va a ir detectando el cuándo y el cómo actuar en esa situación, ¿sí? Y recuerden que esto les va a servir a los bebés para el posterior intercambio con el mundo social, ¿sí? Entonces es fundamental, digamos, que pueda ir adquiriendo estas habilidades sociales y comunicacionales. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el adulto va a ir sacando, ¿sí?, va a ir dejando de tener ese lugar tan central, ¿sí?, de organizar la situación, de controlarla, de tenerla, de garantizar que sea siempre la misma, a medida que el bebé vaya adquiriendo mayor autonomía, ¿sí? Es decir, mayor autonomía también lo podemos relacionar con mayor plasticidad.
Es decir, mayor capacidad de adaptar su conducta a los desafíos que se le propongan, ¿sí? Entonces, en ese momento, lo esperable es que el adulto vaya retrocediendo, es decir, vaya sacando ese andamio, ¿sí? Por eso andamiaje, vaya sacando ese andamio a medida que la estructura se pueda mantener por sí misma, ¿sí? Pensemos en una construcción, como tiene el ejemplo en la clase. Los andamios son necesarios para poder construir, ¿sí? Para que los obreros, por ejemplo, puedan construir una casa o un edificio, ¿sí? Ahora, esos andamios, una vez que la obra está completada, se sacan, ¿sí? Porque ya no son necesarios. Bueno, ese es el mismo concepto que subyace a esto que venimos hablando, ¿sí? Hasta ahí entonces un poquito lo que tiene que ver con la atención y la acción conjunta. Ahora tiene otro apartado que es muy importante, ¿sí? Desde lo que es la psicología, pero que excede bastante, ¿sí? Lo que vamos a estar trabajando en esta materia, que es la conformación del yo, ¿sí? La conciencia de sí mismo por parte del bebé. ¿Qué es lo más importante con lo que ustedes se tienen que quedar de esto? Bueno, por un lado, si hablamos de conformación del yo, ¿sí? Si hablamos de que es una construcción, lo primero que tenemos para decir es que no viene dado, ¿sí? No es que el bebé nace, llega al mundo y ya tiene su yo armado, ya distingue lo que es propio y lo que no es propio, ¿sí? Todo lo contrario, al principio el bebé casi que no distingue lo interno, ¿sí? Lo que le pasa adentro de lo que es del mundo exterior. Eso es algo que se va a ir construyendo a lo largo de procesos que son bastante complejos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos para decir, y quédense con esto, es que el yo, o la conciencia de sí mismo, es algo que se construye en el tiempo. Es decir, no es algo que viene dado, ¿sí? No es algo que sea innato o espontáneo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se va a conformar ese yo? Bueno, por ahí lo vieron en la materia de introducción a la psicología, ¿sí? Hay mucho contenido sobre esto, sobre todo desde las corrientes psicoanalíticas de la psicología, ¿sí? Ya sea Freud, ya sea Lacan, ¿sí? También tienen algo de Anna Freud, de Winnicott, ¿sí? Son muchos autores que se encargan de analizar un poco cómo es esta conformación del yo. En principio lo que nosotros queremos remarcar, digamos, y para no extendernos demasiado, es que la conformación del yo va a tener que ver con que se desarme, ¿sí? Que se vaya, desarmando, que se vaya distanciando una simbiosis inicial. ¿A qué hacemos referencia con simbiosis inicial? Bueno, recuerden que el bebé, ¿sí? Nace al mundo muy inmaduro, ¿sí? Recuerden que el cachorro humano, como lo vamos a llamar, nace al mundo muy inmaduro, es decir, no se puede alimentar por sí mismo, necesita que haya un otro que lo cuide, que lo alimente, que lo proteja, ¿sí? Recuerdan que hicimos la comparación, por ejemplo, con algunos otros mamíferos o animales que tienen un periodo de gestación más largo y por lo tanto las crías ya nacen mucho más desarrolladas. Por ejemplo, recuerdan el ejemplo del elefante, que no recuerdo en este momento, ¿no? Pero al ratito ya estaba caminando por sí mismo, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces lo que podemos decir es que el cachorro humano, el bebé humano, perdón porque esta me iba a tocar justo, el bebé humano nace inmaduro, ¿sí? Biológicamente hablando. Y por lo tanto requiere, sí o sí, ¿sí? De manera obligatoria, de que haya un otro o varios otros, ¿sí? De los cuidados, ¿sí? Estos otros de los cuidados van a ser los encargados de garantizar su alimentación, garantizar que esté protegido, garantizar su abrigo, garantizar un montón de cosas que el bebé por sí mismo obviamente no podría lograr, ¿sí? Muy bien, entonces, a partir de esa inmadurez biológica inicial, lo que hablan los autores es que se va a formar, ¿sí? Una suerte de continuidad para el bebé entre sí mismo y estos otros cuidadores, ¿sí? Estos, podemos pensar lo más tradicional, el padre y la madre, ¿sí? Sobre todo la madre, según el desarrollo más tradicional, ¿sí? De estas teorías. Se va a armar de entonces una unidad indiferenciada, ¿sí?
no existe esta diferenciación para el bebé de, bueno, esto soy yo, hasta acá llego, ¿no? Este es mi cuerpo y este es el cuerpo de mi mamá, ¿no? Obviamente que el lenguaje no está, pero digo, la idea, en principio, según estos autores, tampoco estaría, ¿sí? Es un campo indiferenciado, ¿sí? ¿Por qué además sucede esto? Bueno, porque también los cuidadores de ese niño, ¿sí? Sus figuras de apego, como vamos a ver ahora, están completamente disponibles para él, ¿no? Pensemos en los papás de los recién nacidos, ¿sí? Están todo el tiempo viendo que esté bien, que no tenga ningún problema, que coma, que esté abrigado, que descanse bien, ¿sí? Este otro de los cuidados, sobre todo en los primeros momentos de vida, está completamente presente y completamente disponible, en el mejor de los casos, para las necesidades del bebé, ¿sí? Muy bien, entonces se arma esta simbiosis, ¿sí? Entre el bebé, ¿sí? Y ese otro de los cuidados. Esa simbiosis, para que se pueda ir empezando a conformar el yo, tiene que empezar a ponerse en cuestión, ¿sí? Es decir, tiene que empezar a desarmarse de alguna manera, ¿sí? Esto es lo más importante que queremos, con lo que queremos que se queden, que tiene que ver con la conciencia de sí mismo. Como les dije, es una simplificación grosera. Hay muchísimo material para ese tema, sobre todo desde la corriente psicoanalítica. Pero bueno, excede por mucho, ¿sí? lo que tiene que ver con esta clase. Después seguramente lo retomaremos, ¿sí? en clases futuras, pero quédense con estas ideas fundamentales, ¿sí? Esta simbiosis inicial, entonces, que tiene que empezar a ponerse en cuestión y a partir de la cual va a ir apareciendo, va a ir surgiendo el yo. El yo, entonces, como algo que se construye, algo a lo que se llega y no algo que está de entrada, ¿sí? Me encantaría extenderme en este tema porque, bueno, obviamente es mucho de mi interés, pero bueno, creo que conviene seguir para que no se extienda demasiado este tema. Bueno, nos queda entonces ver lo que es el apego, sí, que ya lo venimos nombrando varias veces, y el desarrollo socioafectivo. Después vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con emociones también. Bueno, vamos con el apego, ¿sí? La definición fundamental que tienen que tener en mente, ¿sí? Y con la que tienen que quedarse, es que el apego, ¿sí? Es ese vínculo emocional y afectivo que establece el niño o niña con una o varias personas de su familia, ¿sí? Este vínculo emocional y afectivo es el más importante, ¿sí? Es el más importante de todos, ¿sí? Se establece con un miembro o con varios miembros de la familia. Pensemos también que puede haber un niño, por ejemplo, que sea huérfano, ¿sí? En ese caso, también no es que ese niño no puede entablar un vínculo de apego, ¿sí? Puede haber otras figuras que ocupen ese lugar, ¿sí? Pero bueno, tradicionalmente, generalmente, son los papás, ¿sí? El papá, la mamá, quien ocupe ese lugar, ¿sí? Bueno, este vínculo de apego es crucial, ¿sí? Crucial en múltiples niveles. Es crucial para el sujeto, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Es crucial para la familia, para el armado de la familia y para la constitución, ¿sí? De ese vínculo familiar. Es fundamental, ¿sí? Para el sostenimiento de la especie incluso. ¿Por qué? Por esto mismo que veníamos diciendo. Si el bebé nace al mundo, llega al mundo con una inmadurez biológica muy grande, es decir, que no puede valerse por sí mismo, es fundamental, ¿sí? Que haya un otro de los cuidados, justamente que lo cuide, que garantice su supervivencia. Esto sería imposible, ¿sí? Si no existiera este vínculo de apego, ¿sí? Emocional y afectivo, ¿sí? Sería imposible pensar en que un bebé pudiera sobrevivir sin otros, ¿sí? Por eso es que el ser humano es esencialmente un ser social, desde el inicio de su vida hasta su muerte. Es un ser social, ¿sí? Muy bien, entonces dijimos que tiene importancia para la familia y tiene importancia para la especie. Pero tiene, por supuesto, muchísima importancia a nivel subjetivo, es decir, para ese niño, para esa niña, ¿sí? ¿Cuál es la importancia?
Muy bien. Bueno, podemos hablar de una seguridad, ¿sí? Una seguridad fundamental y necesaria a partir de la cual el niño puede relacionarse con el mundo, ¿sí? Y se comprueba, ¿sí?, que este niño, esta niña, siente seguridad junto a la figura de apego, ¿sí?, y siente angustia frente a la pérdida de esa figura. Piensen, por ejemplo, en un recién nacido que, no sé, después de algunos días, la mamá se ausenta por un momento, aunque sea por unos minutos. Está con el bebé y de repente se ausenta. Lo que va a aparecer ahí va a ser el llanto, y ese llanto viene a demostrarnos, digamos, que lo que aparece es la angustia, ¿sí? Hay una angustia frente a la pérdida de esa figura de seguridad, que es la figura de apego, que puede ser la mamá, el papá, o la figura que esté en ese lugar, ¿sí? Entonces, este rol fundamental es el rol de ser una figura que le dé seguridad al recién nacido, al bebé, ¿sí? Muy bien, entonces, desde la bibliografía que ustedes tienen como obligatoria van a ver que hay 4 manifestaciones más importantes, según dicen los autores, de la conducta de apego, ¿no? Por un lado, esta tendencia a la cercanía, es decir, el niño o la niña va a tender a buscar a esa figura de apego y a estar cerquita, ¿sí? Apego, pegado a esa figura. Va a haber la resistencia a la separación, esto que les decía, ¿no? Y que cuando esa separación ocurre, ¿sí?, aparece por un lado la angustia y por otro lado la queja, ¿sí? El llanto también es una queja frente a ese otro que estaba y se fue, ¿sí? Entonces esa es la segunda manifestación de esta conducta de apego. La tercera tiene que ver con esto que decíamos, este rol de seguridad, ¿sí?, de una base segura a partir de la cual el bebé, el niño o la niña, puede explorar el mundo. Es decir, la figura de apego, ¿sí?, va a ser importante, va a ser fundamental como una compañía, un punto de seguridad a partir del cual el niño se permite explorar el mundo, ¿sí? Porque sabe que esa figura le da certeza, que esa figura lo protege, que esa figura le da seguridad, ¿sí? La cuarta manifestación tiene que ver con esto que les venía diciendo también, ¿sí? Esta seguridad que brinda la figura de apego para el niño, para la niña, genera bienestar, ¿sí? Genera satisfacción en el bebé, ¿sí? Y por lo tanto, también genera un apoyo emocional que va a ser fundamental para que él o ella, ¿sí?, se anime a explorar tanto el mundo de los objetos como el mundo social, del intercambio social, ¿sí? Aparte de esto, lo que vemos es que hay también como 4 etapas que encuentran los autores, tienen un poquito en la clase, pero sobre todo en las páginas que tienen para leer, que tiene que ver con la progresiva preferencia, ¿sí?, de los niños, de las niñas, con aquellas personas que son sus figuras de apego, que lo cuidan habitualmente, ¿sí? Al principio, cuando el bebé nace, en esos primeros momentos, se siente atraído a otras figuras humanas, sean cuales sean, ¿sí? Se siente atraído de manera innata, podemos decir, a otras figuras humanas. Por ejemplo, esto que pensábamos la vez pasada, que tiene que ver con la tendencia de mirar a los rostros humanos y de sentirse atraído por los rostros humanos, ¿sí? Entonces, el bebé se siente atraído naturalmente a otras figuras humanas. A medida que va pasando un poquito el tiempo, esas figuras humanas ya no son cualquier figura humana, sino que son aquellos que comúnmente o habitualmente cuidan al bebé, ¿sí? Bien, a su vez que aparece esto, empieza a aparecer el rechazo a los extraños, ¿sí? Preferencia por las personas que lo cuidan habitualmente y rechazo por aquellas personas que no conoce, ¿sí? Le generan inseguridad. Así como las personas que conoce le generan seguridad, las que no conoce le generan inseguridad, ¿sí? Muy bien, una vez que esto se establece y que ya pasa un tiempo más, comienza a haber, y tiene que ver también con el establecimiento del yo, si lo pensamos, una progresiva independencia de la figura de, de apego, ¿sí? Piensen que al principio la tendencia es estar, como bien dice la palabra, pegado a la figura, ¿sí? Porque es una figura de seguridad.
Bueno, a medida que pasa el tiempo, cada vez un poco más de espacio, cada vez un poco más de separación. Y piensen también que esa separación es fundamental para que pueda empezar a establecerse la conciencia de sí mismo, ¿sí? Que es lo que hablábamos anteriormente. Bueno, por último, lo que tenemos para decir en este apartado, ¿sí? Tiene que ver con que este vínculo de apego, ¿sí? Que es tan característico y tan fundamental en los primeros momentos de vida, también va a configurar lo que los autores van a llamar el modelo interno de relaciones activas, ¿sí? Esto va a servir como una base para las relaciones posteriores que la persona va a entablar con el mundo social, ¿sí? con otras personas fuera de su familia. Entonces, podemos decir que algo de ese apego nos queda, ¿sí? A medida que vamos creciendo, y de alguna manera va determinando la forma en la que actuamos frente a los otros y con los otros, ¿sí? Es decir, qué esperamos de los otros y a la vez qué hacemos nosotros cuando estamos con un otro, ¿sí? Es decir, las relaciones, los vínculos afectivos, ¿sí? Van a estar determinados por este primer vínculo fundamental, que es el vínculo de apego. Ahora bien, esto no quiere decir que sea algo fijo e inamovible, ¿sí? Todo lo contrario, esta base, ¿sí? que genera este vínculo de apego, va a ir modificándose, ¿sí? Y va a ir mutando a lo largo de la vida a partir de las múltiples millones de interacciones que tenemos con los otros, ¿sí? Tanto buenas como malas, positivas como negativas, ¿sí? Que van a ir moldeando la manera que tenemos de relacionarnos, ¿sí? Entonces, ¿tiene una importancia? Sí, por supuesto. Ahora, no es algo inamovible, ¿sí? Se va a ir modificando y va a ir mutando con las posteriores experiencias que ese niño, esa niña, esa persona vaya a tener en sus relaciones, ¿sí? Bueno, finalicemos entonces con desarrollo emocional. En principio, decirles que es un campo bastante dejado de lado, ¿sí? Sobre todo hasta el último tiempo. Es en el último tiempo que se empieza a prestar más atención, que se empieza a estudiar más sistemáticamente este tema, ¿sí? Y resaltamos algunas cosas fundamentales, ¿sí? No nos metemos en demasiada complejidad, que tienen que ver con, por un lado, las expresiones, ¿sí? Emocionales. Las expresiones emocionales, ¿en qué sentido? En que a partir de su valor comunicativo, ¿sí? Piensen en la sonrisa del bebé, por ejemplo, que indica bienestar, que indica apertura, que indica que ese bebé se siente bien, ¿sí? Que está dispuesto a entablar una actividad, por ejemplo, con su figura de apego. Y otras expresiones como pueden ser, no sé, enojo, tristeza, miedo, ¿sí? Que también se pueden reflejar en la cara y que indican otra cosa completamente opuesta, ¿sí? Entonces, resaltamos el valor comunicativo de las expresiones, ¿sí? Estas expresiones y este desarrollo emocional va a ir complejizándose y organizándose en los primeros 3 años de vida, ¿sí? Bueno, de particular interés también son las expresiones sociomorales, ¿sí? Como son los sentimientos de culpa, el sentimiento de orgullo, ¿sí? La vergüenza o el pudor. Estos son sensaciones, son expresiones bastante particulares, ¿sí? Y tienen una importancia fundamental. Y lo que vemos en la bibliografía, y lo que ustedes tienen para leer también, es que es necesario que para que se establezcan, ¿sí? Para que sea posible acceder a estas expresiones, tiene que estar medianamente conformado el yo, ¿sí? Esto que veníamos hablando, esta diferenciación entre lo interno y lo externo, entre lo que yo soy y lo que son los otros, ¿sí? Esto sucede aproximadamente a partir de los 2 años, según los estudios que se han realizado en el campo, y tiene una función fundamental que tiene que ver con la regulación de la conducta social, ¿sí? Estas expresiones, ¿sí? de pudor, de culpa, de orgullo, tienen una finalidad puramente social, ¿sí? Y regulan nuestro comportamiento social. Bueno, en cuanto a lo que esto tenía que ver con la expresión de las emociones, ¿no? Lo que tiene que ver con el reconocimiento de las expresiones en los otros, ¿sí? Por parte del bebé,
Lo que dicen los autores es que va a empezar a aparecer este reconocimiento de las expresiones de los otros entre los 3 y los 4 meses, a partir de que el bebé puede fijarse, ¿no?, en esto que decíamos, ¿no?, en los rostros de las personas que frecuenta, ¿sí? Sin embargo, es a partir de los 8 o los 10 meses en que lo que empieza a hacer el niño o la niña es interpretar, ¿sí?, esas expresiones de los otros. Y por ejemplo, si está ante una situación novedosa, algo que no conoce, el bebé, el niño o la niña, empieza a fijarse en las expresiones de aquellas figuras de apego, por ejemplo, su mamá, su papá, ¿sí? Si su mamá o su papá están, por ejemplo, tienen una expresión de miedo, el bebé, o el niño o la niña, perdón, va a tender a escapar de esa situación, ¿sí?, a no querer afrontarla. Ahora, si la figura de apego tiene una expresión de alegría o de confianza, el bebé a su vez va a tener confianza y va a estar abierto a esa interacción o esa situación que hasta ese momento era desconocida, ¿sí? Bueno, por último, la gran importancia que tiene el control y la regulación de las emociones en el plano de lo social, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un niño que está en edad escolar, por ejemplo. Esto se va, ¿no?, de nuestro objeto de estudio hasta ahora, que es hasta los 2 años, pero piensen en la necesidad de regular las emociones en los contextos que compartimos con otros, ¿sí? Si cuando nos enojamos explotamos, ¿sí?, de odio, o tenemos una reacción muy desmedida, eso va a dificultar la interacción y el vínculo con los demás, ¿sí? Y por eso es fundamental que el niño o la niña vaya adquiriendo las habilidades y las herramientas para poder autorregularse, ¿sí? Autorregularse emocionalmente. Bueno, se hizo bastante largo este video. Espero que hayan quedado claros los conceptos y las cosas que trabajamos el día de hoy. Les pedimos nuevamente, ¿sí?, que recurran a los foros, que hagan consultas, que saquen sus conclusiones y las comuniquen, ¿sí?, y las compartan con sus compañeros y con nosotros. Al fin y al cabo, esa es la herramienta que tenemos para comunicarnos. Y bueno, sin más, lo que les quería avisar también es que van a tener a lo largo de esta semana las consignas para la actividad de la unidad 2. Vamos a estar viendo cuánto tiempo, ¿sí?, vamos a estar dejando para realizarla. Quédense tranquilos, igual no va a ser algo muy complicado, ¿sí? Pero bueno, va a estar eso disponible y a partir de la clase que viene estaremos trabajando con el siguiente segmento, sí, que nos planteamos, que es el segmento de las niñeces, ¿sí? Bueno, les dejo un saludo, espero que tengan una buena semana y espero sus comentarios, espero sus preguntas, espero sus conclusiones, ¿sí?, a través de los múltiples canales de comunicación que nos propone la plataforma. Así que bueno, les dejo un saludo y hasta la próxima.